Hola, aquí vuelvo a estar con las agujas circulares. Voy a intentar, si queréis seguirme lo dejaré el patrón por el blog, la toma 2 con estas agujas circulares y con esta lana en concreto. La foto, sí, os la pongo aquí. Intenté hacer un suéter siguiendo un patrón de pulsojo, lo estaré pronunciando fatal seguramente, y un consejo que no es ni un consejo, que es sentido común y que no sé por qué lo hice, es la primera vez que sigáis un patrón de punto, porque yo no he seguido un patrón de punto con dos agujas y con agujas circulares tampoco. No intentéis seguir un patrón que no habéis leído por completo, que no entendéis totalmente y que está en inglés cuando, aunque os defendéis con el inglés, no es vuestra lengua materna y palabras claves como qué significa purul, pues se te escapan. Pero bueno, esta es la toma 2, como os decía, he montado las agujas, luego más adelante cambié a un cable más corto, cambié al que es, en teoría es de 60, aunque 60 mide con las agujas y todo, que es de la misma distancia que el negro que venía con estas agujas. Empecé con este más largo, con el de 60, no tengo muy claro por qué. Pensé que se me iban a amontonar mucho los puntos para que fuera más cómodo y no se escapara, y en realidad queda mucho espacio suelto y hace que luego tengas que ir tirando mucho del punto y que no sea tan cómodo. Así que cambié al hilo más corto que tengo yo en este momento, que es de 40 centímetros. Y después de haber dado esta increíble cantidad de lana extra para poder montar los puntos, hago el nudo corredero. Este es el nudo corredero, lo hago de la misma manera que se hace lo de ganchillo. Otros hacen montando un punto, subiendo. Hay varias técnicas. A mí esta, como es la que estoy acostumbrada, es la que me vale, la que sigo. Y ahora estáis viendo mi nueva técnica de montar puntos. Porque yo los montaba de otra manera, los montaba con dos manos, aguantando una aguja debajo de la axila. Pero claro, con las agujas circulares esta técnica no es posible. Esta, por lo que he estado mirando, es la más extendida y dicen que es con la que quedan los puntos más bonitos, a no ser que quieras empezarlos haciendo como un elástico, que entonces sería diferente. Y es así, ¿veis? Utilizas para hacer el arco el dedo índice y el pulgar, pasas el hilo por debajo, por detrás del índice, alrededor del pulgar, y con la aguja la pasas por dentro del arco que haces con el pulgar y coges el hilo que está en el índice. Bueno, podréis verlo bastantes veces porque aunque lo pienso cortar, he montado 260 puntos porque prometo que este va a ser el último intento de hacer un suéter sin ningún plan. Simplemente quería empezar a usar las agujas y lo que tenía mucho miedo cuando he empezado es a que me quedara muy corto o muy estrecho con lo que me pasó con el otro. Y entonces mejor que sobre que no que falte. Aquí, como os decía, pues estoy montando 260 puntos. Estoy aprovechando esta oportunidad de probar algo nuevo, como son las agujas circulares, para también probar técnicas nuevas que no son las que siempre he usado, o reaprender, buscar otras maneras de hacer lo que yo hago por inercia, por el método que me enseñaron hace 20 años, para ver si realmente me gustan más o no sé, por, por la novedad quizá. El método de montar puntos me sigo sintiendo mucho más cómoda con la manera que los montaba yo, pero sí que es cierto que se va rápido y que al menos para las agujas circulares, como yo los solía montar, no es una opción porque es muy incómodo, es imposible montarlos con las dos manos, no daría. Y ahora que tenemos montados todos los puntos, toca empezar a tejer. El paso más crítico, que hay unas tomas falsas de este no. En el anterior suéter sí que cometí el error, que es el que te previenen en cualquier sitio, que fue empezar a hacer punto con los puntos girados. También puede ser un efecto que creo que quedaría muy gracioso para hacer un cuello. Lo pienso probar con una lana más gorda, hacer un cuello, una bufanda de estas infinitas con los puntos girados, pero desde luego para un suéter no es una opción, no funciona, queda muy raro. Así que lo que nos tenemos que asegurar es que todos los puntos están del mismo lado, no está girado y está plano. La mejor manera de hacerlo
la más cómoda y la forma de asegurarnos bien es ponerlo plano sobre la superficie de la mesa, bueno, sobre cualquier superficie, y empezar a poner todos los puntos en la misma dirección, como estaba haciendo, asegurarnos que ha quedado recto. Aquí, antes de empezar a hacer punto, también aseguraros de que el hilo lo tenéis en el lado que toca. Yo lo tenía al izquierdo y tocaba en el derecho porque soy diestra. Así que me ha tocado repetir el proceso, lo podéis volver a ver, de girar todos los puntos para que queden rectos y luego no nos haga estos giros extraños, que no es viable llevar una prenda que esté hecha con estos giros. Tejiendo, lo más preocupante es que tejiendo no te das mucha cuenta, porque yo cuando me di cuenta con el primer intento del otro suéter llevaba ya un trozo bastante considerable, 5 o 10 centímetros bien tejidos, antes de darme cuenta de que todo estaba como muy torcidito. Aquí otro paso importante: para empezar a hacer punto cogemos las dos hebras, tanto la que toca para hacer la hebra que va al ovillo, como la que nos ha sobrado de montar los puntos. En mi caso, como habéis visto que he sido muy exagerada y ha habido mucho margen sobrante, no hay problema, me va a sobrar mucho seguro, pero siempre está bien, bueno, hay que tener en cuenta esto cuando empezamos a dar el margen de hilo para montar los puntos, que luego además no solo tenemos que tener hilo suficiente para montarlos todos, sino que vamos a tener que tejer un poquito con este hilo sobrante para que quede bien cerrado. Otra vez, la primera vez que empecé a las bravas, sin mirarme cómo se hacía, queda un salto bastante considerable, se nota si no tejes los primeros puntos con los dos hilos. Recomiendan 4 o 5 dependiendo de quién miréis o de qué libro leáis o a quién sigáis, pero yo la verdad es que he dado muchos más, no sé por qué, por el instinto de que quede bien cerrado. Y ahora ya cortamos el hilo sobrante. Aquí, como veis, y a mí me sobraba muchísimo, pues se me ha enredado con el ovillo. Pero una vez nos queda claro cuál es el hilo que va al ovillo, seguimos haciendo los puntos solo con este hilo, con nuestro ovillo, vamos. Esta manera de hacer el punto seguro que tiene nombre, la buscaré, quizá debería haberla buscado para grabar este vídeo, pero bueno, la buscaré, prometido. Es la manera con la que me enseñaron a hacer punto, que es pasas la aguja, pasas el hilo con la mano derecha y lo sacas. Y es la manera que lo he hecho de siempre. He empezado a mirar y otra de las técnicas que la gente utiliza es aguantar el hilo con la mano izquierda, mientras con la derecha lo que haces es mover la aguja y sacar el hilo de la manera que lo haces cuando lo pasas con la mano, pero lo sacas con el movimiento de la aguja. Esta es la otra técnica más usada que he podido encontrar y que ahora será lo que probaré. Una sorpresa también, que si hubiera leído un poquito me habría dado cuenta enseguida, o si simplemente me hubiera parado a pensarlo, le habría visto toda la lógica del mundo, es que tejiendo en circular hacemos punto del derecho todo el tiempo, o sea, hacemos punto del derecho, lo que yo he llamado de toda la vida punto bobo, pero no es hacer punto bobo, porque punto bobo o punto musgo es el resultado, no la manera de hacer el punto. Pero bueno, como os decía, una de las sorpresas que yo tuve por no fijarme al empezar a tejer en circular es que tejiendo todo el rato del derecho conseguimos punto de jersey de manera mágica. No mágico, lo que pasa es que como nunca cambiamos la dirección de las agujas porque están unidas, siempre enfrentamos el punto con el contrario de la siguiente fila, que es el efecto que forzamos cuando al cambiar la aguja de brazo cambiamos del punto derecho al revés. En este caso no es necesario porque no cambiamos la aguja de brazo. Y queda punto de jersey, tejiendo todo el rato en punto del derecho, nos queda el punto del derecho por fuera, digamos, y del revés, que sería la parte que se considera la bonita, la que enseñamos, por dentro de las agujas circulares. Y aquí estoy intentando con muy poco éxito, como veréis, la técnica que os decía. Consiste en, visto desde el punto de vista de un diestro, que es lo que soy yo, soy diestra. Para los zurdos, pues ir al revés, no sorprenderá. Normalmente siempre hay esta mayoría de diestros por el mundo monopolizándolo todo. Pues como decía antes de enrollarme, se coge el hilo con la mano izquierda,
Se intenta mantener la tensión, que es lo importante, y encontrar un punto de apoyo con uno de los dedos. Y con la mano derecha lo único que hacemos lo que hacemos es mover la aguja, pero la mano derecha nunca entra en contacto con el hilo como en la anterior manera de hacer puntos, que pasábamos el hilo físicamente, automáticamente con la mano derecha. Aquí el hilo estaría estático y lo que movemos es la aguja. Como veis, se me da bastante mal, pero este era mi primer intento en mi vida en hacer este tipo de punto. Al ir practicando más, me he dado cuenta, por ejemplo, que para mí utilizar el dedo corazón no es buena idea, que me va mejor si la tensión y el hilo lo dejo en el dedo índice y utilizo la mano derecha más arriba para hacer el punto, para sacarlo. Y aquí, como os decía, es la experiencia de muchas vueltas que os prometo que, aunque no estén grabadas, las he hecho todas con esta nueva manera de hacer el punto. Como veis, la tensión tampoco me queda igual, porque es la primera vez que estoy haciendo este punto, lo controlo peor. Algunas veces aprieto mucho con la tensión de que se me escape, que me hace falta practicar más. Y aquí es lo que os decía, que es la manera que he visto que a mí me resulta más cómoda, trabajar con las agujas muy arriba y sacarlo apoyando en el índice. También están muy bien las agujas circulares para hacer demostraciones en vídeo, aunque quizás esto no os interese tanto, porque como son cortitas y ya trabajas de manera natural sin tenerlas acercadas al cuerpo, pues es mucho más fácil grabar este tipo de vídeos. Y aquí os voy a hacer un spoiler del final. Es una manera de hacer el punto práctica. En principio parece que es mucho más relajada, que molesta menos las manos, que es menos dura para los dedos, pero me di cuenta que sí que es cierto que los dedos me dolían menos, como que se castigaban menos, pero la muñeca tiene mucho más juego, al menos con mi manera de hacerlo. Así que tampoco me acabó de convencer este tema de que es menos duro para las manos trabajarlo. Bueno, para mover el marcapuntos solo lo pasamos de lado y seguimos haciendo punto de manera normal. Y como os decía, al final, pues son tantos años y me he dado cuenta que lo siento, sintiéndolo mucho, voy a volver a mi manera de hacer punto, pasándolo con la mano derecha. Adiós.